Hola, ¿qué tal gente de Código Facilito? Bienvenidos al curso de Laravel 5. Bien, en el día de hoy vamos a hablar acerca de los seeds y los model factories. Bien, esto es un tema esperado por muchos, ya que dijeron algunas personas, oye, pero ¿qué pasa con el tema que no lo veo? Bueno, yo quiero entonces enseñarles un poco acerca de qué trata esto. Vámonos directamente, voy a cerrar algunas cosas acá del editor, me van a disculpar, ok. Así que bueno, ok, perfecto, disculpen. Bien, básicamente los seeds, ¿sí? Son pequeñas clases encargadas de agregar contenido a nuestra base de datos. Así de simple se los voy a explicar. Es, es su función. Agregar contenido a las bases de datos para, ustedes dirán, oye, pero ¿para qué? Para hacer pruebas, por ejemplo. ¿Sí? Así que, bueno, es básicamente eso. ¿Y qué son los model factories? Los model factories lo que van a hacer es agregar también contenido, pero esto es un estilo de helper o ayudante, el cual con este podemos añadir, por ejemplo, 50 usuarios, sería interesante, ¿no? También podemos añadir nombres random, correos electrónicos random, o sea que nos genere, por ejemplo, 50 correos electrónicos diferentes. Suena maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer entonces es observar lo que nos dice Laravel y nos dice que para nosotros debemos crear un seeder. En este caso nosotros vamos a hacer un ejemplo de un seeder para un usuario, ¿sí? Entonces voy a dirigirme hacia mi terminal, ¿sí? Y lo que voy a hacer es dirigirme a la carpeta raíz de nuestro proyecto. Entonces, para crear un seeder podemos tipear el comando php artisan y observar la lista de comandos que nos trae la consola de artisan. Y fíjense que por acá tenemos uno llamado make seeder. Entonces php artisan make seeder. Bueno, acá recuerden que también debemos agregar el nombre y en este caso le voy a agregar user seeder. Bien, fíjense que ya fue creado con éxito. Ahora voy a la carpeta, vamos entonces a ver dónde están guardados estos seeder. Recuerden que la carpeta de la base de datos está acá, database, y acá tenemos una carpeta llamada seeds, y además fíjense que nos ha generado este user seeder que fue el que creamos. Muy bien. Bien, entonces fíjense que acá tenemos dos archivos. Uno de ellos es el database seeder. Este lo que va a hacer es, va a cumplir la función es de llamar a los demás seeder que nosotros estemos creando. Por ejemplo, lo hacemos de la siguiente forma. Fíjense que acá tenemos uno comentado. Vamos entonces a crear uno nosotros. Lo hacemos de la siguiente forma. This, que lleva, this. Ok, entonces llamamos al método call, llamar. Entonces acá le indicamos el nombre de la clase, ¿no? Y en este caso el de nosotros se llama user seeder. Entonces user seeder y le indicamos que es la clase. Muy bien, o sea, fíjense, ya está listo. Con esto entonces ya estaríamos llamando a este seeder. Acá nosotros vamos a definir lo que vamos a hacer, disculpen. Entonces lo que nos muestra Laravel es un pequeño ejemplo, fíjense acá, de cómo podemos hacerlo. ¿Ok? Fíjense. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Ok, antes que nada sería bueno, sí, importar, ¿no? Vamos a importar, como nos dice la documentación, a el modelo de Eloquent. Entonces, fijémonos. Vamos entonces a buscar por acá Eloquent y llamamos a la clase model para poder utilizar DV. Ok, DV, acá podemos seleccionar table. En este caso, voy a indicar el nombre de la tabla. Recuerden que era users. Bien, además, como nos dice la documentación, nosotros ahora podemos, digamos que, concatenarle algo como esto. Podemos llamar al método insert e insertar
a través de un array, como dice la documentación, los datos para este usuario. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ok, este es un array asociativo. Recuerden que la llave es el nombre de la columna. En este caso, bueno, vamos a colocarle un name. Voy a colocarle un name y acá este se va a llamar Pedrito Pérez. Ok, le voy a colocar un correo. Este correo va a ser pedrito@mail.com. Ok, además podemos fijarnos en el modelo y observar cuáles son los campos. Ok, nos faltaría el password y el tipo. El password recuerden que debemos encriptarlo. Podemos llamar acá a la función bcrypt e encriptar. Bcrypt, fíjense. Y podemos entonces acá colocar una contraseña que sería Pedrito. Bien, ahora que acá que he cometido. Okay. Acá entonces me faltaría indicarle el tipo de usuario. En este caso yo le puedo indicar que sea de tipo member, por ejemplo. Si no, recuerden que si no le coloco nada, de igual manera va a seleccionar por defecto member. Entonces si yo coloco acá admin, va a ser el tipo administrador. Así que bueno, entonces con esto pondríamos entonces un seeder listo. Pero fíjense que esto no tiene tanto importancia porque nada más estamos insertando un solo dato, un solo usuario. Pero vamos a ver qué tal, cómo funciona esto. Entonces ahora para ejecutar los seeders lo hacemos con el comando phpartisan. Podemos ver la lista de comandos. Y por acá tenemos el comando que sería dbzip. Ok, entonces phpartisan dbzip. Ok. El problema está en que estoy utilizando hosted y no me he logueado. Voy a loguearme con hosted. Ok, voy a dar por SSH para mostrarles el ejemplo. Ok, cd code block. Y ahora acá sí lo puedo hacer. phpartisan dbzip. Ok, fíjense que nos dijo que nos dio un mensaje de seeded user seeder. Esto quiere decir que ya fue agregado. Vamos a ver entonces la lista de usuarios. Y fíjense que ha agregado un nuevo usuario llamado Pedrito Pérez, ¿sí? Su correo, y le ha agregado también el tipo administrador. Entonces fíjense que esto también ha funcionado de forma correcta. Pero bien, ¿para qué nos sirve esto? Nada más hemos creado un solo dato, pero entonces ya sabemos cómo podemos crear este dato. Hay un componente llamado Model Factories que, si bien es como un auxiliar para los seeders, ya que fíjense que que nos muestra por defecto un pequeño ejemplo, la documentación de Laravel, donde crea 50 usuarios. Okay, esto es importante, ¿no? Entonces, para nosotros crear estos Model Factories lo hacemos en un archivo llamado, ya les digo, acá está en una carpeta llamada Factories. Acá fíjense que ya nos trae por defecto un ejemplo de cómo hacerlo. Pero ¿qué les parece si nosotros vamos a olvidarnos de todo esto? Vamos a borrarlo. O mejor dicho, vamos a borrarlo. Vamos a hacer como que si no habíamos visto esto. Y vamos a crear nuestro Model Factory desde cero. Lo que debemos hacer antes que nada sería entonces llamar a Factory e indicarle lo que voy a hacer. Ahora, podemos seguir viendo la documentación de la siguiente forma. Acá fíjense que nos genera dos enlaces, ¿sí? Hacia los Model Factory, cómo crear un Model Factory. Entonces acá fíjense que nos muestra cómo hacerlo. Acá nosotros vamos a definir lo que vamos a hacer con este Model Factory. El primer parámetro será indicar cuál es la clase, ¿no? O el modelo del cual vamos a crear esos 50 usuarios. Bueno, mejor dicho, del cual vamos a crear esos 50 datos. En este caso será
de, recuerden que necesitamos indicarle el app, entonces lo hacemos de la siguiente forma. Llamamos acá a user e indicamos que llamamos a la clase. Ahora, esto también va a recibir un segundo parámetro y es una función. Esta función, ok, pero a la vez esta función también va a recibir unos parámetros. Estos parámetros son un componente llamado faker, ¿sí? Llamamos entonces a su componente. Ok, llamamos entonces a generator, el cual lo vamos a guardar en una variable llamada faker. Quizás esto ya se ve un poco complejo, un poco difícil, pero ¿qué les parece si lo hacemos un poco más fácil? Podemos también usar acá, por ejemplo, app, podemos llamar a user. Entonces lo que estamos haciendo acá es llamar simplemente a la clase user. Veamos, ok, se ve un poco mejor, ¿no? Ahora, también podemos entonces observar acá que simplemente esto es una función y podemos hacer algo así, ¿qué les parece? Faker, podemos utilizar faker generator. Entonces llamamos a generator y ahora no es necesario entonces llamar a faker. ¿Qué les parece? Ahora se ve un poco mejor, ¿no? Bien, ¿qué más falta? Muy bien, fíjense que ahora puedo entonces utilizar el componente generator. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente retornar un arreglo. Podemos hacerlo de la siguiente forma: crear un array acá y comenzar a agregar los datos. Voy a hacerlo diferente a la documentación. Entonces, esto va a ser un arreglo bidimensional, el cual, sí, recuerden que las llaves vienen siendo el nombre de las columnas de la tabla. Entonces, como tengo un usuario, voy a colocar entonces acá name y voy a llamar a faker, el cual contiene la clase generator. Faker lo que nos va a traer acá es una serie de componentes, mejor dicho, una serie de funciones muy útiles. Por ejemplo, si llamamos a name, por ejemplo, nos va a generar un nombre random. Entonces, ahora, ¿qué les parece si llamamos a email? Ahora acá llamo de nuevo a faker y, como ya sabrán, llamo también a email. Email lo que va a hacer también es generarme un email random. Ok, fíjense que acá la documentación del Laravel nos genera un enlace al repositorio del creador de este componente. Tiene un nombre muy raro llamado Facininoto. Ok, la verdad es raro. Acá fíjense que muestra una serie de ejemplos de cómo él estructuró este componente. La verdad a mí me gusta muchísimo este componente. Fíjense que acá tiene una serie de detalles, ¿no? De componentes. O sea, por ejemplo, fíjense acá email. Podemos buscar más. Por ejemplo, username. También bien interesante, ¿no? Acá tiene el text, company, phone number, others. Ok, podemos buscar más cosas, métodos de pago, podemos generar colores, archivos, podemos generar imágenes. La verdad, esto da para qué hablar, ¿no? Pero bien, lo que vamos a hacer ahora es simplemente ahora generar la password. ¿Cómo generamos la password? Bueno, acá tenemos que llamar al componente, a la función bcrypt. Ok, y acá entonces puedo generar un string random. Ok, puedo hacerlo de esta manera y le indico la cantidad. Por ejemplo, puedo colocarle que genera un string de 10. Pero si yo quiero acceder, por ejemplo, con esos usuarios, puedo colocarle entonces una contraseña única a todos. En este caso le voy a colocar que todos tengan la contraseña Carlos. Ahora, ¿qué me falta? Me faltaría entonces el tipo. Recuerden que si yo no lo coloco, por defecto se coloca de tipo miembro.
¿sí? Puedo hacerlo de esa manera si así lo quiero. Bien, entonces voy a dejarlo así. ¿Qué les parece? Ahora por último debo retornar ese array. Entonces voy a retornar ese array. Muy bien. Fíjense que la documentación nos dice que podemos hacerlo de esta manera directamente, o podemos hacerlo también así, ¿por qué no? Muy bien. Ahora, ¿qué nos faltaría acá? Este model factory no se llama por sí solo, nosotros debemos llamarlo a través de los seeders. Entonces, acá la documentación de los seeders nos dice que podemos usar los model factories de la siguiente manera. Bueno, puedo hacerlo de la siguiente forma. Ok, voy a dirigirme hacia acá hacia user seeder, y voy a quitar esto, ya no necesito esto, sino que ahora voy a llamar a factory, ¿sí? Y bueno, acá simplemente voy a llamar a la función factory. Fíjense que ya el editor me lo muestra, y acá le voy a indicar la clase la clase, perdón, la cual voy a usar, en este caso user, ¿no? User class. Muy bien. Como segundo parámetro, este va a recibir la cantidad de la cual vaya a crear. En este caso voy a colocar 10. Quiero que me genere 10 usuarios. Ahora, por último, simplemente llamo al método create y estaría listo. Así de simple. Entonces, ¿qué les parece si ahora intentamos generar estos seeds? Para ello, entonces ejecutamos el comando de nuevo php artisan tv seed. Ok, ahora me dice que user seeder. ¿Será cierto? Vamos a revisar la lista de usuarios. Y fíjense que tenemos unas personas un poco extrañas. O sea, ha generado unos usuarios un poco raros, ¿no? Pero fíjense la funcionalidad de este componente. Fíjense que ha generado una cantidad de usuarios y puedo hacer pruebas con ellos. Fíjense, tiene un correo distinto cada uno. Tiene un nombre que no es loco, porque hay veces que nosotros creamos usuarios cuando estamos creando usuarios podemos hacerlo de esta forma y la verdad no es lo que se recomienda. Entonces ya hemos visto cómo funciona este señor. Bien, esto es básicamente todo. Ustedes pueden, por ejemplo, crear acá en el Model Factory, definir otro Model Factory como ya lo hicimos la primera vez, por ejemplo, para las categorías, si quieren generar categorías. Les repito que en la documentación pueden encontrar el enlace hacia el repositorio, ¿no? Ok, recuerden que lo pueden ver de esta forma, le dan acá, entran a la documentación de Model Factories y acá hay un enlace hacia el repositorio de Faker, que es el componente creado por Facininoto, ¿verdad? Tiene un nombre bien complicado. Fíjense que acá está todo tipo de formatos, por ejemplo, para personas. Fíjense que acá pueden generar títulos, por ejemplo, si es un hombre, si es una mujer, si es un sufijo, un last name, un first name para mujeres, para hombres. La verdad, este componente está muy pero muy completo y hay que usarlo, ¿no? Así que bueno, mi nombre es Carlos Fernández. No olviden visitar www.códigofacilito.com. No olviden también suscribirse en las redes sociales, darle like a este video, compartirlo y comentar a ver qué te pareció. Nos vemos entonces en el siguiente video tutorial. Hasta luego.